buenos días a todos. De aquí desde Bilbao. Uy, esta cara, qué conocida. Bienvenidos a todos a esta primera sesión del primer campus virtual. Ya me voy a quitar las gafas y me voy a quitar la mascarilla. Bienvenidos. Hoy la ponencia es a cargo de Gabriel Romero, de sobra conocido por todos, un gran maestro de bonsái. Esperemos que aprendáis mucho. Muchos de vosotros formáis parte de la Unión del Bonsái Español y sois socios, y los que no son, pues bienvenidos y ya sabéis que aunque esta sesión, si no la podéis ver en directo, por el motivo que sea, podéis verla más adelante grabada en una sección especial de la página de V-Bonsái, ¿de acuerdo? Nada, sin más dilación, os dejo a todos, os voy a silenciar. Cuando alguien quiera hablar, por favor, que levante la mano, porque podéis interrumpir a Gabriel, que levante la mano y yo le doy paso, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y comenzamos. Hola a todos y a todas, buenos días, bienvenidos a este... Me salen mensajes aquí continuamente en la pantalla, lo siento. A diferencia del campus que hice el año pasado, hablando sobre Sabinas, toqué un poco todos los temas, este año me dijeron que hablara más sobre el pinzado en concreto, ¿vale? Entonces, quería hacerlo más que todo teórico y soltar el rollo y que luego hagáis preguntas, sino hacerlo un poco más interactivo, que podáis interrumpir cuando queráis para hacer alguna pregunta o alguna duda que tengáis, ¿vale? Entonces, para esto, había cogido un material para explicar el pinzado sobre la práctica, ¿vale? Hay diferentes ejemplos. Tengo un par de Itoigawas, otros 2 Itoigawas injertados sobre Sabina, 3 Sabinas tal cual, un Iberosabina y un Comunis, ¿no? Entonces, sobre estos ejemplos iremos viendo cuándo es conveniente el pinzado en las sabinas y en los juníperos y cuándo no, ¿vale? Para empezar, lo que para mí es muy importante es que dejar claro que el Juniperus sabina siempre tiene más facilidad a debilitarse que el Itoigawa o que el Kishu, por diferentes motivos. Puede ser, lo más frecuente a veces es que haya pasado demasiado tiempo en una maceta demasiado pequeña o que se haya pinzado incorrectamente, ¿vale? También puede ser por otras causas, ¿no? Pero lo más importante es detectar las causas y corregirlas, ¿no? Para ello, voy a empezar mostrando algún ejemplo de esto, ¿vale? Y luego podéis ir preguntando, si queréis. Para saber cuándo es importante, cuándo es necesario pinzar y cuándo no, ¿vale? Aquí tengo un Juniperus sabina, ¿vale? Que se me debilitó hace unos 3 años, ¿vale? Empezó a crecer poco y mal, se secaban algunas ramitas. Yo lo achaqué a que estaba plantado en una maceta ya demasiado pequeña, ¿vale? Entonces es importante que cuando una sabina se debilita un poco, plantarla en una maceta de cultivo más grande y dejarla crecer sin pinzar, ¿vale? No es conveniente pinzar las sabinas cuando están debilitadas. Este es el segundo año que lleva en esta maceta y ya empieza a mostrar síntomas que está bastante recuperada, ¿vale? Y empieza a alargar los brotes, pero así todo este año no la voy a tocar, la dejaré crecer libremente. Hay una rama que ya se debilitó en exceso, no sé si empieza a crecer, a ver si recupera vigor, pero no las tengo todas, eso ya depende del árbol, ¿no? Y entonces cuando llegue el invierno trabajaré un poco las ramas poniéndolas en posición, pero la dejaré crecer otro año más sin pinzar, ¿vale? Si se pinza demasiado intensamente las sabinas pierden vigor y entonces se debilitan, ¿vale?
hay que pinzarlas cuando ya han empezado a crecer y han alargado bastante los brotes. Entonces es cuando se ha de empezar con el pinzado. Hasta entonces no. ¿Vale? Otro ejemplo que tengo por aquí, lo seguiré dejando por el suelo, sería esta otra. ¿Vale? Esto es un Juniperus sabina también. Lo trabajé en invierno, este invierno pasado. Se lo hice un poco todo. Era un árbol que llevaba 2 años creciendo sin hacerle nada. ¿Vale? Entonces se trasplantó, se dobló el tronco, se alambró las ramas principales y no se hizo nada más. Ahora empieza a crecer, empiezan a despuntar algunos brotes, pero en este estado todavía es muy pronto para pinzar la sabina. Se tendría que dejar crecer hasta que los brotes alarguen unos 5 o 10 centímetros y entonces empezar con el pinzado. ¿Vale? Cuando está así no hay que pinzar todavía. ¿Vale? A ver, tengo otro Juniperus sabina. También ha sido trabajado este invierno pasado. ¿Vale? El trabajo se puede ver en el canal de YouTube que tengo. ¿Vale? En este caso, lo que se le hizo es acortarle la parte baja del tronco. Tenía un tronco que continuaba unos 15-20 centímetros y era recto y cilíndrico. Entonces no tenía movimiento, esa parte era fea. La parte bonita era la parte alta del árbol. Entonces, para ello, os podéis ver en el vídeo, corté la madera seca, la eliminé y doblé la vena viva, raciándola para acortar la altura del árbol. ¿Vale? Como el trabajo fue serio, no la podé, pero no la pincé. ¿Vale? Solo me limité a podar y nada, y no ordené ni las ramas. Solo me dediqué al trabajo del tronco. Ya era un árbol que estaba muy fuerte. En el vídeo se puede ver que tenía unos brotes de 60 centímetros. Bien. Y como no lo toqué mucho, ha empezado a crecer, no ha frenado el vigor. Se puede ver que está creciendo con mucha fuerza. Todos estos brotes son nuevos de ahora, de este año. Pero como es un árbol que está en proceso de formación, tampoco está para pinzar, para entrar en el pinzado. ¿Vale? La voy a dejar crecer y cuando llegue el invierno entonces me dedicaré al trabajo de las ramas principales, hacerle el trabajo que le he hecho a la otra que os he enseñado antes. ¿Vale? Con ello quiero decir que cuando están en proceso de formación, las sabinas es mejor no pinzarlas, sino dejarlas crecer para que cojan mucha fuerza, mucho vigor. ¿Vale? Solo entrar a pinzar cuando el árbol ya tiene la estructura básica bien formada y los brotes ya han alargado bastante. ¿De acuerdo? Aquí con este otro, este es un Itoigawa que injerté sobre sabina. ¿Vale? Hará unos 3 o 4 años hice el injerto de aproximación. ¿Vale? Y se ha ido formando un poco la estructura. Nunca lo he pinzado todavía, ¿vale? Incluso este año tampoco, aunque crezcan brotes, lo que es, si os fijáis, el tamaño de la copa con respecto al tronco todavía es pequeña. Entonces me interesa que coja un poco más de volumen para entrar, para aprovechar el crecimiento de estas ramas y formarle el volumen que le falta. Una vez lo haya adquirido, entonces ya se podrá empezar con el trabajo del pinzado, pero todavía no, ¿vale? En este caso todavía es pronto también. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos que pinzar tanto Itoigawa como Juniperus sabina cuando tienen este aspecto, ¿vale? Ya los brotes han alargado, despuntan por todos lados
hay brotes largos. ¿Se aprecia bien en la cámara? Vale. Este árbol ya lleva 2 trabajos de formación, ¿vale? Yo explico cada árbol en concreto para poneros en situación y entendáis un poco el proceso de cuándo se va a empezar a pinzar, ¿vale? Este árbol lo adquirí llegó en enero, febrero del 19, ¿vale? Lo adquirí en Bonsai La Perla, a Juanjo. Eran árboles que acababan de llegar de Japón, incluso estaban en bolsa de plástico, no estaban en maceta. Y entonces, cuando llegó a casa, se le hizo el primer trabajo, ¿vale? Lo hizo Liliana, que estuvo aquí unos días trabajando. Y el primer trabajo fue lo de siempre, ¿no? Escoger el frente, ángulo de plantado, eliminar las ramas que sobraban, darle una formación inicial como el Juniperus sabina que os he enseñado, que he trabajado este invierno, ¿vale? Y plantarlo en esta maceta, y se plantó en esta maceta. Y a partir de ahí se dejó crecer, no se empezó con el pinzado, ¿vale? Lo dejé crecer todo el 2019, a finales de año, principios del 20, lo desalambré porque el alambre ya se marcaba, y lo dejé crecer también todo el 2020. Tampoco es que hubiera alargado mucho en esos años los brotes, ¿no? Por eso no me dediqué a pinzarlo. Hasta que ahora, este invierno pasado, a finales del 20, entonces ya le di una segunda formación, ¿vale? No era solo de estructura, como en el caso anterior, sino que ya entras a formar en la segunda vez lo que son las ramas y las masas de verde, ¿vale? Entonces ahora ya la formación la tiene bastante avanzada, ¿vale? Entonces ahora sí que se puede empezar en este caso con el pinzado, ¿vale? En ambos casos, tanto en el Juniperus sabina como en el Itoigawa, es mejor que el primer crecimiento de primavera se deje crecer sin cortar, ¿vale? Y empecemos con el pinzado cuando están como ahora, ¿vale? Cuando han crecido, han alargado unos 5 o 10 centímetros. Entonces empezar con el pinzado, ¿vale? Y ahí hay otros 2 trabajos más a hacer, ¿vale? Esto suele ser sobre junio, julio, ¿vale? Es cuando empiezas con el pinzado, los brotes ya han alargado. También junio, julio es aproximado, ¿eh? Lo correcto es cuando el brote tenga entre 5 y 10 centímetros, ¿vale? Que suele ser eso, sobre junio, por ahí, junio, julio, ¿vale? Este lo podía haber hecho un poco antes, pero como tenía el campus he preferido esperar y dejarlo para el campus, para hacerlo ahora, ¿vale? Entonces, aparte del pinzado, hay 2 trabajos más a hacer, que sería aclarar los brotes axilares que hayan salido y limpiar un poco los brotes más interiores para que entre más el sol y el aire al interior del árbol. Y sobre todo también limpiar las ramas por debajo, eliminar todos los brotes que crecen hacia abajo, ¿vale? Si veis, cuando tenemos 2 ramas, una encima de la otra, los brotes que crecen hacia abajo de la rama superior impiden la entrada del sol a la rama que está debajo, ¿vale? Y estos brotes es importante irlos eliminando ahora en verano, ¿vale? Tener en cuenta que este árbol, cuando lo trabajé ahora en invierno, lo dejé bien limpio, la parte inferior de las ramas, y ahora ya vuelven a salir brotes hacia abajo, ¿vale? En lo que ha habido de primavera. Entonces, cuando llega el verano, aparte de pinzar, es bueno eliminar estos brotes que crecen hacia abajo y aclarar un poco, quitando los brotes que nacen axilares y un poco los interiores, ¿vale? Para ello es muy fácil, o sea, no hay que quitar el brote vigoroso entero, ¿vale? No hay que pinzar con los dedos, aquí ya entraremos con tijeras, ¿vale? Se ha de ir un poco más atrás, ¿vale? Y quitar todo lo que es el brote fuerte, ¿vale? Llevándonos a alguno de los débiles que hay detrás, ¿vale? Un poco así, eliminando toda la punta fuerte, ¿vale? De esta manera, al eliminar estas puntas que son fuertes, ¿vale? Esta de aquí empezaba a serlo, en un Itoigawa ya se puede pinzar, en una sabina hubiera esperado más, ¿vale? Pinzando estos brotes fuertes le daremos paso a los débiles a que cojan vigor, ¿vale? Aquí se pinzaría este también, ¿vale?
y aquí sobresale otro, pues también. Y entonces aquí se le quitan lo que son los brotes que crecen hacia abajo, ¿vale? Y los que están por dentro, los que salen axilares, por aquí hay alguno, ¿vale? Siempre salen y ahora en verano es fácil encontrarlos. Con ello aclararemos un poco la densidad del árbol y le volverá a entrar sol y aire al interior. Con ello también evitaremos bastantes ataques de plagas. Cuando el árbol está muy denso, sobre todo es muy fácil que se pongan cochinillas y araña roja y demás, ¿vale? Y también al hacer un insecticida, si el árbol está un poco aclarado, llega bien al interior del árbol, ¿vale? Cuando lo tenemos demasiado denso, el insecticida no llega al interior del árbol, ¿vale? ¿Veis? Aquí hay que ir quitando todos estos brotes. Y luego, una vez pinzado el árbol, es cuando ya el resto del año cambia el tratamiento entre un Itoigawa y un Juniperus sabino, ¿vale? Ya hemos dicho que el primer pinzado hemos de esperar a que los brotes alarguen unos 5 o 10 centímetros y entonces pinzar, ¿vale? Luego ya el resto del año en un Itoigawa lo podremos ir manteniendo. Cuando veamos alguna punta que crece, la quitamos, ¿vale? Pero cuando ya tiene 2 o 3 centímetros ya la podremos quitar en un Itoigawa. En cambio en una sabina no, en una sabina tendremos que volver a esperar a que vuelvan a crecer unos 5 o 10 centímetros para volverla a pinzar, eso siempre, ¿vale? Si la pinzamos demasiado intenso las sabinas se nos va a debilitar, ¿vale? Y eso no es bueno. En un Itoigawa, a partir de ahora, podremos pinzar brotes que sean como estos, solo la punta del brote fuerte, ¿vale? Y de esta manera mantenerlo en la formación. Pero en la sabina no, en la sabina tenemos que volver a dejar crecer para volver a cortar, eso siempre, ¿vale? A ver. Esa es la gran diferencia entre el Juniperus sabina y el Juniperus Itoigawa. Lo que nunca hemos de hacer, como ya expliqué en el vídeo del año pasado, es coger todo el grupo y pinzarlos todos por un igual, ¿vale? Porque de esta manera pinzas tanto los fuertes como los brotes débiles. Entonces, con ello conseguirás que los brotes débiles se vayan secando, ¿vale? Se ha de pinzar solo las puntas que van cogiendo vigor, las que sobresalen y cogen fuerza. Solo esa punta se pinza, ¿vale? Mientras que las demás, las que son más débiles, no se tocan, ¿vale? Y se espera a que cojan vigor y despunte alguna para ir pinzando, ¿vale? En Itoigawa y Kishu, a partir de este pinzado que hacemos en verano, es mucho mejor ir pinzando pocas puntas, 1 o 2, pero muy a menudo, ¿vale? A medida que veamos alguna que se despunta, pinzarla, ¿vale? Más que dejarlo crecer, volver a dejar crecer y volver a cortar. En cambio, en la sabina no. En Juniperus sabina se ha de volver a dejar crecer y volver a cortar. Eso es muy importante, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta o alguna cosa por ahí? Betty, ¿tienes alguna? No lo sé, no, nadie levanta la mano, hay mucha gente que tiene la cámara apagada. Espera que voy a abrir Vale. el audio. El chat Vale. Yo creo que ahora van teniendo todos el audio abierto y quieren hacer preguntas. De todas maneras, mantengo el audio abierto y si Vale, pues alguno sí. tiene, con tal de no hacer mucho ruido, pues no pasa nada y ya está. No. Perfecto. Vale. Voy a pinzarlo ahora un poco, ¿vale? No sé si ha quedado un poco claro el concepto del pinzado, ¿vale? Juniperus sabina es importante no pinzarlo demasiado pronto. Aquí hubo una rama que ya el año pasado despuntaba, pero dejé crecer, luego la tendré que alambrar ahora un poco
¿vale? Porque quería formar una rama más grande por aquí y tenía un brotecito. Lo que pasa es que ahora ya se puede podar, ¿vale? Esta rama ya ha crecido suficiente como para formar un aquí. No sé qué pasa. Nada. Marxa de vacances en el sistemes d'informació i estarà fora tot l'agost. Llavors, si es podria treure avui, així... Sí, sí, l'ha reenviat. Són de les tres diferents. ¿Quién está hablando? Marta Segura és algú de vosaltres? Sí. Aquí, Vostè com a Covid, però. exacte. Sí. Aquest és per tantes variables. Hago un poco sortida. Exactament. No sé qué pasa. ¿Quién está hablando? No, es que a la que hay un poco de ruido ya sale la cámara del... Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vale. Gaby, Dime. ¿en el pinzado hay diferencia en que sea macho o hembra? La Sabina. No, en principio no hay ninguna diferencia. Cuando son machos tienden a hacer la flor en la punta de los brotes, ¿vale? Estos brotes no crecen, se secan. Luego, una vez hecho la flor y ha sacado el polen, se seca. Pero brotará por otros. Pero básicamente el pinzado es lo mismo en machos que en hembras, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Hay que dejar que alargue igual el brote para poderlo pinzar, tanto si es macho como si es hembra, es igual. Si va créixer... Sí, no, però això ho té en sistemes d'informació. Sí. Probablement els sistemes d'informació el que t'està preguntant. Exacte. Que vol saber quin és el... Betty. Sí. Això és el que necessita. Voy a silenciar a todos porque esto no sé quién es. Sí, bueno, El que quiera. o se pueden hacer preguntas por el chat o levantáis la mano, pedís permiso y Betty os dará pasos. No, estaba de manera que ellos pueden, Gaby, diles que ellos pueden reactivar su micro para hablar. Ah, vale, pues quien tenga una pregunta puede activar el micro. A la parte inferior de la pantalla a la izquierda hay el signo del micrófono y quien quiera hacer una pregunta que lo active y haga la pregunta, ¿vale? Voy a acabar de pinzar este. ¿Veis? Ahora ya los brotes fuertes, por aquí sale alguno más. Estos se han de ir cortando, ¿vale? Pero cortarlos no solo la punta, sino entrar con tijeras un poco hacia adentro, ¿vale? Y sacar el brote entero. Yo tengo una pregunta. Dime. Has comentado que cuando están demasiado densos y tupidos, toda clase de juníperos en general, bueno, pues pueden formar, tienen enfermedades, tienen hongos, tienen etcétera, etcétera. Bueno, pues un problema muy característico de estas especies son los hongos. ¿Te explica un poquito cómo distingues tú si es un exceso de agua, por ejemplo, y se amarillea el follaje, o si es debido a que tiene hongos? ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cómo se riegan bien los juníperos y las sabinas para no tener problemas? Sí, el riego es importante. Bueno, es una de las cosas más importantes en el cultivo no solo de sabinas, sino de cualquier bonsái, ¿vale? En principio, lo más importante es que el agua sea de calidad, eso de entrada, ¿vale? Sé que por el norte de España, en Madrid, el agua es muy buena, pero aquí en el Mediterráneo no, es la mejor para matar una planta, ¿vale? Las sabinas ya es un árbol que le gusta el agua, le gusta mucho el agua. O sea, una cosa es que soporta mucho la sequía, ¿vale? Viven en sitios muy secos en la alta montaña, pero eso no quiere decir que no le guste el agua, ¿vale? Necesitan riego abundante.
pero para poderlo regar bien necesitas cultivar una tierra de 2 a 4 milímetros, ¿vale? Que drene muy bien, que también que se aire muy bien la tierra, ¿vale? Una vez riegas y el agua escurre por la maceta, entra aire también, ¿eh? Y las raíces necesitan tanto agua como aire. Entonces, cuanto más respire la tierra, mejor. Yo uso una mezcla de 2 a 4 milímetros, ¿vale? Hago una mezcla de acalama y pómice, todo esto ya lo hablé en el vídeo del campus pasado, y con ello consigo que drene muy bien la tierra, ¿vale? Yo la riego siempre cuando están a pleno sol, cuando les está tocando el sol, eso es importante también, ¿vale? Yo tengo sol desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, sol todo el día. La terraza la tengo orientada al sur y no me da sombra por ningún lado. Además, esto vivo en un ático y entonces no tengo nada que me tape el sol, más que las nubes. Entonces, yo riego 3 veces al día. Yo riego sobre las 9 de la mañana, sobre la 1 de mediodía y luego a las 5 de la tarde vuelvo a regar, ¿vale? Porque luego tengo sol hasta las 9:30 de la noche, ¿vale? Y cada vez que las riego les mojo las hojas, ¿vale? Siempre les mojo las hojas cuando está tocándole el sol a la planta, ¿vale? Entonces no hay problema de hongos, ¿vale? Cuando hay problema de hongos es cuando el drenaje falla, por ejemplo, lleva demasiado tiempo sin trasplantar y las raíces no respiran, ¿vale? Entonces conviene hacerle un trasplante para renovar parte de la tierra, ¿vale? Es importante el drenaje, ¿vale? Más que la cantidad de agua sería la falta de aire, lo que perjudicaría a la planta. Y luego también que mojes las hojas cuando no está tocando el sol o por la noche. Eso también hace que entre el hongo en la planta, ¿vale? Todas las cupresáceas, Camecíparis, tuyas, cipreses, metasecuoyas, juníperos, todos son bastante sensibles a hongos, ¿vale? Entonces, para evitar el problema de los hongos, lo que no tenemos que hacer es mojar las hojas cuando ya no toca el sol, por la noche, eso nunca, ¿vale? Pero el mojar las hojas les va bien porque les aporta cierta humedad y evitas el ataque de araña roja también, que es muy frecuente en Juniperus sabina, ¿vale? Si tienes la precaución de que la tierra drena bien y lo riegas siempre cuando le está tocando el sol y cuando le hace falta, es difícil que tengas problemas de hongos, ¿vale? Y que si amarillean los brotes siempre es porque algo falla, o porque le ha fallado el drenaje, necesita un trasplante, o porque está demasiado a la sombra. Y otro factor a tener en cuenta son los pulgones, ¿vale? Las sabinas son muy propensas a coger pulgones en primavera. Es un pulgón grande, de color gris. Cuando picas las hojas caen en el papel como si fuera la araña roja. Se ve muy bien, ¿vale? Pero es un vector de transmisión de hongos, el pulgón, ¿vale? Y la sabina que se ha atacado más de pulgón, luego tiene más problemas de hongos en verano. Sí, eso está comprobado. ¿Vale? ¿Veis? Este lo he pinzado ahora, le he cortado todos los brotes vigorosos, no corto ninguno más y esperaré a que vuelvan a despuntar algún brote fuerte para irlo manteniendo el pinzado, ¿vale? Y entonces ahora el trabajo sería continuar quitando todos los brotes que van hacia abajo, dejando los brotes que van ligeramente hacia arriba, ¿vale? Para dejar la base de la rama limpia. Eso en todos los brotes del árbol, ¿vale? Y ir buscando los que crecen en el interior axilares y demás, ¿vale? Con el aclarado no solo evitaremos ataques de insectos, ¿vale? Sino también que los brotes interiores no se debiliten por falta de sol. Si dejamos la sabina demasiado espesa, si la vista no entra, el sol tampoco entrará, ni el aire, y entonces los brotes interiores se irán debilitando, ¿vale? Y perderemos densidad en el árbol, se irá alargando las ramas,
¿vale? Por eso es importante, aparte del pinzado, el trabajo de verano es eliminar brotes que van hacia abajo y aclarar bien el árbol. Voy a aclarar alguna parte. Si alguien tiene alguna pregunta, que encienda el micro sin ningún problema, ¿vale? Voy a ver si haciendo una parte se nota un poco en la cámara, porque viéndolo al natural no es lo mismo que verlo a través de la cámara, ¿vale? Cuesta más de ver. Voy a hacer una parte ahora y os mostraré. Quitar los brotes de abajo. Es un trabajo sencillo, lo de eliminar brotes que van hacia abajo, y los que van hacia adentro hay que aclarar un poco también. Se pueden usar los dedos o unas pinzas también. Y las gafas también. Mientras trabaja Gaby, Sí, ¿hay alguna dime. especificidad de riego, de situación, evidentemente de pinzado, la norma que acabas de contar, hasta que tengan suficiente fuerza, sobre sabinas recuperadas? Es decir, ¿requieren un tratamiento de situación o de riego diferente a las establecidas? A ver, cuando está recién recuperada, tienen que tener, a ver, pueden tener un poquito de sol, ¿vale? No pasa nada que tengan un par de horas de sol, pero se han de tener un poco protegidas, sobre todo del viento fuerte, ¿vale? El viento reseca mucho y hace que la hoja evapore mucha agua, que si está recién recuperada no va a poderle aportar las raíces. Entonces un poco de protección en un rincón que le pueda tocar una horita de sol al día sería suficiente, ¿vale? Lo que sí es importante es mantenerles mucho la humedad en las hojas, ¿vale? Mantener la humedad en las hojas, poner una tierra que drene muy bien, ¿vale? Para que no se le encharque la tierra, de agua a la tierra, ¿vale? Y regar bastante a menudo y sobre todo mojar las hojas en cada riego, mantenerle bien la humedad. Como el árbol no está a pleno sol, ¿vale? Entonces sería conveniente hacer algún fungicida como preventivo, porque si le mojamos las hojas y el árbol a menudo y el árbol no tiene mucho sol, pues sería fácil que cogiera hongos. Aparte de eso, poca cosa más, ¿vale? Esperar a que empiece a brotar y luego cuando empieza a brotar, entonces ya tratarla como cualquier sabina normal, ¿vale? Ya ponerla más al sol y regarla abundantemente, mojando bien las hojas y dejarla crecer hasta que haya alargado bien los brotes, ¿vale? No se puede trabajar hasta que no hayan alargado entre 10 y 20 centímetros los brotes. Esta que tengo aquí, que he enseñado que le aporté el tronco, la segunda que os he mostrado, esta la trabajé el año pasado, era un árbol que llevaba 2 años cultivándose desde que se recuperó, sin hacerle nada. Pero el año pasado, es cuando creció con fuerza, me hizo un brote de 60 centímetros, ¿vale? Y un par más de unos 40 centímetros de largo. Entonces, cuando ya hace eso, ya se puede trabajar sin problema. Entonces, pero hasta ese momento es mejor dejarla quieta, que vayas cultivando y dejarla crecer hasta que llegue ese momento, ¿no? Y entonces ya se puede hacer de todo. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Que se muestre bien el cambio. Voy a hacer una parte para que veáis bien la diferencia, a ver si se aprecia. Es difícil mostrar el detalle ahora en la cámara, eso al natural sí que se ve bien. Pero básicamente estoy haciendo lo que os he dicho, quitar un poco los brotes interiores, los que van hacia abajo, ¿vale?
Un poco similar a quitar agujas de un pino, más o menos, ¿vale? Quitando los brotecillos que están más interiores. Estos se debilitan, ¿vale? Y al aclarar, luego vuelve a entrar el sol y el aire y vuelven a salir brotes fuertes, ¿eh? Ahora os muestro a ver si se ve la diferencia entre una y otra. Uno fuerte y este. ¿Hay alguna pregunta más? Brotes que van hacia abajo. Estos se pueden quitar. Cuando brotes que van hacia abajo. Más o menos tienen este tamaño, brotes. ¿Veis? Y otros más pequeños, ¿no? Cualquier punta que se va hacia abajo es importante quitarla. Y axilares también. En varios de aquí. No sé qué. Pregunta de Sebastián. ¿Se necesitan tantas horas de sol para que alarguen los brotes para pinzar? Bueno, cuantas más horas de sol tenga un árbol, más fuerte y sano estará. Y antes alargarán, claro. Las sabinas, y vaya, coníferas en general, mínimo yo diría de unas 4 o 5 horas de sol al día, como mínimo. Sería lo conveniente. Menos de 4 horas de sol al día no crecerá bien ninguna conífera. Ni pinos, ni juníperos, no tirarán bien. Siempre se debilitarán, ¿vale? Si no se tiene eso, si se tienen 2 o 3 horas de sol al día, no recomiendo tener juníperos ni pinos. Dará problemas. Y sabinas menos todavía, porque enseguida cuelgan y se debilitan, ¿vale? El que alarguen o no depende del vigor del árbol, ¿vale? Cuanto más sol tenga, pues más fuerte estará y más alargarán los brotes y con más rapidez, ¿vale? Cuanto más sol tenga, mejor, ¿vale? Tanto en verano como en invierno. Yo no uso sombreo, eso es un tema un poco... Ha habido mucha polémica con esto del sombreo. Yo no creo mucho en el sombreo, ¿vale? De hecho, no lo tengo todo sin sombrear, pero bueno, yo vivo aquí al lado de Barcelona, ¿vale? Y bueno, las temperaturas son relativamente suaves, ¿vale? Podemos llegar a los 35 o 38 grados algún día en verano, pero vaya, normalmente estamos en unos 30 grados, 30 y pocos, ¿vale? Y bueno, siempre y cuando se pueda regar lo que necesita la planta, no hay problema por tenerla a pleno sol. El problema viene cuando no se riega lo suficiente, ¿vale? Hay zonas en donde el riego, yo riego 3 veces al día aquí, pero hay sitios en donde a lo mejor a pleno sol necesitarías más riegos al día. En la parte de Valencia hay a veces que, claro, cuando viene el viento de levante, es un viento de poniente, mejor. El de levante no, el de poniente es un viento seco y caliente y eso seca mucho. Aquí no lo tengo, ese viento, ¿vale? El de poniente.
pero en la parte de Valencia sí. Ahí cuando viene poniente, pues si yo tengo que regar 3 veces, ahí tendrían que regar 5, 6 o 7, si se tiene a pleno sol. ¿Vale? Eso mucho depende de dónde se viva. España es muy distinto, en cada región el clima es muy distinto. No es lo mismo País Vasco, Galicia, Cantabria, que el Mediterráneo, que Extremadura, que el interior, Madrid y demás. El clima es muy diferente. Otra pregunta, Gaby. Dime. Mira, Marcial pregunta, ¿haces tratamientos preventivos con fungicidas? ¿Qué productos usas y en qué época lo haces? Sí, sí que los hago. En principio, los hongos es muy importante hacer preventivos, porque el hongo, si no lo haces y cuando un árbol se te ataca de hongos no lo ves hasta que ya es demasiado tarde, o el árbol está muy afectado y entonces cuesta mucho sacarlo del hongo. Y es mejor prevenir que curar en caso de los hongos. Los insectos no es importante hacer preventivos porque cuando tiene un insecto lo ves, lo identificas y ya le haces el tratamiento pertinente y con eso ya acabas con la plaga. Cuando se tiene un ataque de hongos ya es más problemático. Primero hay que saber qué hongo es y para eso no te queda más que coger muestras de ramas, de tierra, de raíces, llevarlo a analizar en un laboratorio y que te digan qué tipo de hongo tiene, porque si no estás dando palos de ciego, ¿vale? Pero bueno, por todo ello es mucho mejor prevenir que no curar. Entonces, para prevenir, yo ya lo expliqué en el vídeo del año pasado, lo podéis ver porque está abierto ya, en el grupo de V está. Pero bueno, para recordarlo, yo hago siempre, hay cinco fungicidas que uso, ¿vale? Para cubrir un amplio espectro de hongos. En principio, el fosetilal, que es el aliet, el fosetilal, como es en polvo, lo espolvoreo en la tierra y riego, ¿vale? Y eso lo hago pues un par o 3 de veces al año, con eso es suficiente como preventivo. Pero luego tengo 4 más que son líquidos, que uno es el tebuconazol, el otro es el metiltiofanato, el otro es propamocarp y el otro es mancozeb metalaxil, ¿vale? Con esto se cubre una amplia gama de espectro de hongos distintos. Repito, tebuconazol, metiltiofanato, mancozeb metalaxil y propamocarp, ¿vale? Entonces yo empiezo a hacerlos en primavera y en otoño, ¿vale? Empiezo a hacerlos en marzo, abril y mayo y luego en septiembre, octubre y noviembre, que son las épocas cuando los hongos están más activos, ¿vale? Y buscan sitios en donde establecerse, ¿vale? Entonces hago uno cada semana, uno distinto. Por ejemplo, empiezo en el mes de marzo a hacer una semana el tebuconazol, la semana siguiente propamocarp, luego el metiltiofanato y luego mancozeb metalaxil, ¿vale? Al mes siguiente vuelvo a repetir los mismos en el mismo orden y al mes siguiente otra vez lo mismo, ¿vale? O sea que hago durante 3 meses un tratamiento de cada semana, ¿vale? Y luego en otoño, en septiembre, octubre y noviembre vuelvo a hacer lo mismo, ¿vale? Con ello previenes ataques de hongos, ¿vale? Nunca estás libre de que alguna te pueda atacar, pero siempre, ya digo, es mejor prevenir que curar. Entonces hago estos fungicidas. Se puede apreciar un poco la parte de arriba, cómo va quedando. No sé si se aprecia bien. He estado limpiando esta parte de aquí, creo que es esta de aquí, y ahora falta continuar todo el resto del árbol, ¿vale? Yo tengo otra pregunta. Dime. A ver, tu forma de diseñar las nubes es muy particular, se distingue perfectamente cuando lo has hecho tú. Aparentemente, desde la distancia parecen desiguales, teniendo muy en cuenta los vacíos, los espacios de entrada. No es una formación de las nubes de estas que se ven en algunos casos milimétricas, exactas, con regla y cartabón. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de
de eso, ¿cómo haces esas nubecitas? Porque si te fijas ahí tienes pompones más pequeños, menos pequeños, más salientes, menos salientes. A mí eso me parece muy importante, porque eso también forma parte de tu trabajo en las Sabinas. Gracias. Sí, bueno, no solo en sabinas, en coníferas en general, pero sí, en sabinas en particular. Me gusta, bueno, ahí ya entra el gusto de cada uno, ¿no? Y la manera de hacer que tiene cada cual, ¿vale? Y yo un poco primero a hacerlo todo demasiado triangular. Busco, en principio, el perfil que tenga... Aquí es que no sé si se va a apreciar mucho, ¿vale? Sí. En las fotos que tengo más en detalle hechas se ve mejor, ¿vale? Que entren y luego, o sea, que salga una rama, luego otras quede más adentro, luego otras salga más, que quede un perfil más variado, ¿vale? Eso de entrada. Luego, cada rama, lo que hago es a la hora de formarlas, yo me dedico a alambrar lo que es la estructura de la rama, lo que es la rama principal y las secundarias, las que forman, digamos, el esqueleto, la base de la rama, ¿vale? Pero luego ya lo que es la ramificación me gusta más dejarla libre, irla trabajando solo con tijeras y por poda, ¿vale? Eliminando las ramas que están mal orientadas, en vez de alambrarla y ponerla, posicionarla, la elimino directamente. Entonces, si dejo ya solo las que están bien orientadas, pues ¿para qué las voy a alambrar? Ya están bien orientadas, ya queda un aspecto un poco más natural, ¿vale? En árboles pequeños es difícil hacer esto, o sea, cuanto más grande es el árbol, pues más elementos tienes para hacer todo esto y mostrarlo, ¿no? Un árbol tengo por ahí, pero está en proceso, lo puedo enseñar un poco. Es un poco eso, trabajo más casi cuando el árbol ya tiene este estado, trabajo más con tijera que con alambre, ¿vale? No me gusta, pero eso ya digo, va a cuestión de gustos, ¿sí? Pero no me gusta aquello todo tan milimétrico, tan puesto todo en su sitio. Prefiero que el árbol tenga un poco más de naturalidad. Y eso lo hago de esta manera, sí, lo consigo así, o sea, alambrando lo que es la rama principal y las secundarias, pero luego ya el resto de ramas que van hacia arriba las trabajo y las mantengo sin alambre, solo con tijera. ¿Vale? Iba por ahí la pregunta. Sí. No, es que a mí me gusta esa manera tan que parece como informal, pero que dan una naturalidad a los árboles que haces que me gusta muchísimo. Yo no sé si se puede apreciar por aquí, os fijáis por esta parte, es como está lleno de brotes axilares que salen por dentro, ¿vale? Estos son los que se han de ir eliminando y limpiando la rama por el interior, ¿vale? Para permitir la entrada de aire y luz hacia el interior de la rama. Todos estos brotes es importante quitarlos. Con tijera o con los dedos, ¿vale? No importa. Seleccionando. Entonces, no solo en la parte exterior hay que quitarlos de abajo, sino en los brotes que están en el interior de la rama, ¿vale? También hay que quitar los que crecen hacia abajo, como este de aquí, ¿vale? Y toda la rama dejar solo los que van hacia arriba, ¿vale? No sé si me explico. Sí, te explicas. Vale. ¿Ves? No solo los que están en el exterior, sino los brotes, todos los brotes, aunque estén en el interior, también se separa el brote, se le quitan los que crecen hacia abajo, ¿vale? Y los axilares. Sí. Y luego cuando ya esa masa se te hace tan compacta, ¿cómo entresacas? Aparte de los axilares y los de abajo. Yo estoy haciendo luego como de... se limpia lo que es un poco el interior de cada brote, como si fueran las agujas viejas del pino, ¿vale? Y se deja un poco el verde en la punta de cada brote. Claro, yo estoy haciendo como de preguntona para todos los que no se animan. Sí. Vale. Sí. Sí, pues bueno, buenos días. Una pregunta. La madera
¿En qué época del año la trabajas? ¿Solo en invierno o también en verano? No, la madera es madera seca, se puede trabajar cuando uno quiera. Pero a trabajar madera seca, ¿a qué te refieres? ¿A trabajar lo que es solo la madera seca o el hacerle sharis y pelar el tronco? También hacer Porque- saris, pelar tronco. Los saris y el tronco, ¿vale? Se pueden hacer saris en cualquier época del año, pero en verano tienes que ir un poco con cuidado porque la corteza está muy suelta, ¿vale? Y hacer muy limpio el corte y levantar solo la parte que quieres quitar, para evitar que la que no quieres quitar se te despegue, ¿vale? Es fácil que se pueda despegar ahora en verano, ¿vale? Pero también se puede hacer en verano el trabajo de hacer saris y venas vivas en el tronco, ¿vale? Lo que es el trabajar la madera seca, quitarle fibras y chorrearla con arena, limpiarla, lo que sea, se puede hacer en cualquier época del año, eso no hay problema. A veces se aprovecha en invierno porque es cuanto menos faena tienes de trabajo de pinzado y alambrado y todo, ¿no? Entonces aprovechas el invierno que hay poco trabajo, pues para hacer todos estos trabajos que no importa la época en que se hagan. Gracias. Nada. Voy a ponerme las gafas. ¿Alguna recomendación, Gaby, para la brotación en aguja en el caso de que se produzca? Pues dejarlo crecer y ya la cambiará, ¿vale? Cuando un junípero brota en aguja, puede ser debido a varias causas. Una puede ser porque es una debilidad del árbol, ¿no? Entonces puede ser debido a varias causas. Una sería que le podaras mucho, o sea, un árbol, una conífera, le podas más de un 60 o un 70% del verde y es fácil que te brote en aguja, pero eso no representa ningún problema. Brota en aguja, lo dejas crecer y entonces cuando coja fuerza el árbol ya volverá a brotar en escama por sí solo, ¿vale? También puede ser por falta de sol o falta de trasplante, sobre todo falta de sol, de poda muy fuerte, son las dos causas, ¿vale? Si fuera por falta de sol, pues claro, hay que ponerlo al sol para solucionar el problema, si no, no se solucionará, ¿vale? Si es por una poda fuerte, pues por sí solo ya se recuperará. Lo más importante es cultivarlo bien, ¿vale? Y saber por qué ha salido la hoja en aguja y no en escama. ¿Tienes algún caso así? Pregunto, si tienes... Sí, algún junípero con no demasiado pedigrí que de pronto ha decidido, después de años, brotar en parte en aguja. Supongo que algún problema. Ya, ¿y qué con tipo de el junípero agua. es? ¿Qué especie es? Un sargenti. Sargenti, el Kishu, sí. Bueno, ¿y tienes con bastante sol el árbol? O... Sí, la verdad es que no había cambiado de ubicación, o sea que y tampoco ha sido podado, entonces bueno, Ya. me ha sorprendido que en una zona empezara a hacer eso. Ya, ¿es en una zona solo? Lo he Sí. hecho. Ya. Es verdad que es una eso- rama que tiene menos sol, porque es la parte de atrás del árbol y quizás no lo haya movido lo suficiente, pero vamos, que no han sido puede condiciones ser, demasiado diferentes. puede ser eso. A ver, sin verlo es difícil, ¿no? Pero podría ser una causa, que es justo esa rama pues se haya quedado con poco sol. Y eso ya es suficiente como para que brote, se debilite esa rama y brote en escama, ahí en aguja. Y yo te recomiendo que le des la vuelta al árbol regularmente para que vaya teniendo sol por todos lados. Y sobre todo en esa rama, que le vuelva a dar el sol. Y no pinzarla, no podarla, no hacerle nada, dejarla que crezca. Y cuando coja fuerza ya te recuperará. Sí, de hecho, lo que he hecho es eso exactamente y ha empezado a brotar ya
escama, pero claro, la primera parte del brote es Ya. en aguja. Entonces no sé ahora si eso terminará por No desaparecer hay o que no. hacer nada. Esa aguja se acabará secando y la perderá. Y la rama ya quedará solo con escama. La escama también, a medida que crece el brote, se va secando. Si no, tendría escamas por todo el tronco, verdes. Son hojas, tanto en aguja como en escama son hojas. Y la hoja vivió un cierto tiempo. Luego cuando se tenga que secar, se secará y ya está, y ya perderá la aguja. ¿Vale? Muy bien. Si de momento ha empezado a brotar con escama, es que era eso. Tengo otra pregunta. Sí, dime. Con respecto a la limpieza de la madera, Sí. la madera muerta, ¿aplicas algún tipo de producto o simplemente endurecedor o blanqueador? Y para la madera viva, ¿limpias la corteza hasta la última capa? ¿No la limpias? Cuéntame algo de esa historieta. Sí, a ver, todo esto va muy a gustos, eso de entrada, ¿vale? Hay quien le gusta el árbol y en Japón ha ido muy a modas también, ¿vale? Presentar el árbol con la corteza sin limpiar, la vena viva sin limpiar o limpiándola simplemente o aplicándole después de limpiar un aceite para que todavía se oscurezca más, ¿no? Hay como las tres maneras. Esto se explica ya en el vídeo del año pasado. Pero todo esto va muy a gustos, ¿vale? A mí cada vez me gusta más limpiar poco la vena viva, ¿vale? Como mucho aplico con la Dremel un cepillo, ¿vale? Que le saca un poco el color naranja a la vena viva, ¿vale? Cepillo, ahora es que no lo he preparado, pero se puede ver en el vídeo del año pasado, del campus del año pasado, lo explico y lo muestro, ¿vale? La madera seca sí que la limpio cuando son árboles Yamadori, ¿vale? Y los trabajo por primera vez, sí que les hago una limpieza a fondo, sea con una Karcher o con cepillo de dientes y agua o chorreando con arena, cualquier cosa es válida. Y luego les aplico polisulfuro, ¿vale? Porque es una madera que ha estado muchos años a la intemperie, en la montaña. Entonces puede tener de todo, hongos y de todo, ¿vale? Entonces es importante, si el primer trabajo, aplicarle un polisulfuro. Luego, si ya no la vuelves a limpiar más, pues tampoco pasa nada. Pero eso también depende de dónde vivas. Por ejemplo, por ahí al norte sabes que hay mucha humedad también. Y si la madera en País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, toda esa parte, si no la limpias, se pone verde de la lluvia y de la humedad. Entonces, en ese momento sí que se ha de volver a limpiar la madera, ¿vale? Y ahí sí que sería conveniente pues, aplicar polisulfuro, que es como fungicida para prevenir la madera. Aquí el clima que tengo es más seco, entonces en verano llueve muy poco, si llueve algo, ¿vale? Entonces no tengo tanta necesidad de limpiarla tan a menudo la madera seca, ¿vale? Yo la limpio cuando trabajo el árbol por primera vez y luego si queda un color blanco grisáceo con los años, pues ahí la dejo, me gusta más que se vea un poco más natural. Pero ya digo, en el norte de España es distinto. Allí sí que se conviene limpiarla regularmente. Al menos una vez al año, una limpieza y polisulfuro sería conveniente. Tengo una pregunta de Joan que dice que qué tipo de abonos usas, cómo y de qué manera. Yo uso de todo. ¿Vale? De lo de oferta, ¿no? Sí, no, uso tanto abono orgánico como abono líquido, pero eso en todos los árboles, no solo en sabinas. A mí yo pienso que en la variedad está el gusto y bueno, la paella está muy buena, pero comer paella cada día no la quiero yo. Entonces yo uso abono orgánico, pongo, pues ahora mismo tengo Hanagokoro. Cuando se me gasta Hanagokoro, pues le pongo Green King. Cuando se me gasta el Green King, pues le pongo el Biogol o el Tamagi. Voy variándolo. O sea, cuando se me acaba uno, pues pongo otro distinto, ¿vale?
Pero aparte del abono orgánico, porque aquí en el clima mediterráneo actúa menos que en Japón, entonces lo complemento con abono líquido. Ahí suelo ponerle durante primavera y otoño una vez a la semana abono líquido. Pero entonces no uso uno en concreto. Yo tengo 12 o 13 abonos líquidos distintos. ¿Vale? Y cada semana le echo uno distinto, el que es igual, el que sea. Me lo voy apuntando para no repetirlo. Pero tengo Nutritec coníferas, Nutritec abono, Nutritec fosfito potásico, Nutritec calcio, luego el lombrico primavera, lombrico otoño, lombrico raíces, lombrico escudo, el aminolón algas, el aminolón osmal y el amixur. Y un otro que me compré en el Líder, que vi un abono líquido y me lo compré. Entonces cada semana le pongo uno distinto, porque no todos los abonos llevan lo mismo, ¿vale? Entonces lo que no lleva uno, otro lo lleva. Y si se va cambiando de abono líquido cada semana, el abono es mucho más rico, mucho más variado. Es mi manera de abonar, ¿vale? Hay muchas maneras de abonar y ahí cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Y yo lo hago así, ¿vale? También si usas una tabla de esas que hay coníferas o juníperos de tal época a tal época con este abono, de tal época a tal época con este otro y así todos los árboles, si tú lo sigues también funciona, ¿vale? Porque yo pienso que en insecticidas, fungicidas y en el abono también, lo más importante de todo es hacerlo, ¿vale? Y lo hagas como lo hagas, si lo haces, funciona bien. Entonces yo hago eso. Como abono orgánico, que lo voy cambiando, y luego cada semana abono líquido, ¿vale? El abono orgánico es un abono más suave, pero más constante. ¿Vale? Cada vez que riegas abonas muy poquito, pero vas abonando muy constante, es como muy lineal. Y si a medida que se te acaban unas bolas vas poniendo otras, sigues un abonado muy lineal a lo largo de todo el año. También el abono líquido funciona distinto. El abono líquido cuando lo pones, como ya es soluble en agua, ¿vale? Pues a cabo de media hora la planta ya circula por la planta. Entonces va bajando el efecto poco a poco hasta que al cabo de 15 días vuelves a abonar. Y luego va bajando hasta que al cabo de 15 días vuelves a abonar, ¿vale? Entonces es como más a picos, ¿vale? Son dos maneras de abonar diferentes. El abono orgánico me gusta porque, claro, es materia orgánica que le pones aquí encima de la tierra y para que lo pueda aprovechar la planta han de intervenir hongos que se lo coman primero y bacterias luego que lo hagan soluble al agua y entonces es cuando la planta ya lo puede asimilar. Y claro, todos esos hongos y bacterias se instalan también en la tierra y todo eso es bueno que se instale. Con el abono líquido esto ya no pasa porque ya es soluble al agua, ¿vale? Entonces no necesita ni de hongos ni de bacterias para poder actuar, ¿no? Pero por eso uso un poco los dos tipos de abono, tanto el líquido como el orgánico, ¿vale? Y de líquido, pues cuanto más variado sea, pues mejor. Antes has hablado de injertos, que habías hecho injertos de un hito en una sabina. Estos injertos, no sé si, bueno, tenemos otra ponencia que va a hablar de injertos, pueden ser de aproximación o de púa. Sí. Te quería comentar esto, los injertos, hay mucha dificultad a la hora de luego abrir la bolsa, etcétera, etcétera, que no se desprendan o que se paren o que se mueran. Bueno, explica un poquito eso para la gente que no lo ha hecho nunca. Vale, pues sí. Gracias. Pues para un poco, lo he limpiado un poquito esta rama también, se empieza a ver la diferencia, ¿no? Luego puedo continuar. Ahora os enseño un poco los efectos. ¿Vale? Cojo estos dos. Estos dos, este se injertó hace un poco más tiempo, ¿vale? Se injertó de aproximación, ¿vale? El injerto de aproximación tiene ventajas y desventajas, ¿vale? La ventaja es que puedes injertar
una rama más grande, ¿vale? Con lo cual ahorras tiempo, ¿vale? Pero la desventaja es que es más, o sea, también falla, ¿vale? También es fácil de que falle. A mí me ha pasado que este es de, no sé si se aprecia, aquí es donde entraba el injerto, ¿vale? Todavía conserva un trozo, ¿vale? Y por aquí detrás, no sé si se apreciará bien, este es el tronco ya injertado. No se ve bien. ¿No se ve? Sí, sí, se ve. Vale. Es que no lo veo yo. A mí me ha pasado, claro, cuando injertas de aproximación, injertas un plantón que tiene una maceta a la cual has de ir regando y abonando, ¿no? Entonces, el primer año lo atas y lo dejas atado, al segundo año empiezas a morder el tronco en primavera un poco, la mitad, luego en verano ya te comes la mitad y le dejas una cuarta parte, en otoño le vuelves a comer un poquito y luego en la primavera del tercer año ya lo acabas de cortar del todo. A mí me ha pasado que al tercer año, después de cortarlo del todo, el injerto morirse, ¿vale? Parecía que estaba injertado porque cuando salía estaba mucho más grueso que cuando entraba, pero no estar injertado, ¿vale? Y te has pasado 3 años cultivando una maceta y luego cuando lo cortas, pues se muere el injerto, ¿vale? El de púa es un poco más lento a la hora de hacerlo, este es de púa, este lo hice de púa, pero tiene la ventaja de que en un par de meses ya ves si el injerto funciona o no funciona, ¿vale? Y no pierdes tiempo cultivando una maceta que en un futuro no va a funcionar, ¿vale? De injerto de aproximación hay un par de maneras de hacerlo. Este lo hice por lengüeta, en el tronco cortas una lengüeta y entonces ahí le pones el plantón con unas, pelándolo por un lado y por el otro y lo introduces así de manera transversal, ¿vale? A lo que es la vena viva. Este es el que a veces falla más. El que me ha funcionado mejor es el que haces de aproximación, pero haciéndole una regata longitudinal a la vena. O sea, si esto es la vena del árbol, abriendo una regata longitudinal y entonces introduciendo el plantón así, longitudinal a la vena, ¿vale? Por un lado entre y por el otro salga. Este me ha funcionado mejor, ¿vale? El de púa es también complicado de hacer. Cuanto más, como dice Jaime Canals, cuanto más injertos hagas, mejor te funcionarán. Al principio parece que fallan muchos y vas haciendo y conforme vas haciendo le vas pillando el truquillo y ya te funciona mejor, ¿vale? Este es largo, ¿eh? Este se vería más largo si lo estirara, ¿vale? Pero lo injerté, esto era una sabina, Juniper sabina, pero que tenía un carácter de hoja muy malo porque alarga, pero luego siempre tiene tendencia a colgar, es como muy finita y cuelga, ¿no? Entonces, contar que este árbol lo recuperé, uno de los últimos que recuperé yo de la montaña. Esto fue en el 2003 o por ahí, más o menos, ¿vale? Entonces no había manera de formar nada con esta hoja. Todavía conserva un poco por aquí arriba. ¿Ves? Aquí tiene un poco de sabina y luego por aquí arriba conserva un poco de Juniperus sabina por aquí detrás otro poco, ¿vale? Pero este ya sí pegaba, ¿vale? Este le hice el injerto por aquí. Por aquí está el injerto de aproximación, está aquí, es este de aquí, ¿vale? Y lo que hice cuando ya se injertó es darle un poco de curvas al tronco. En principio se ha de hacer la púa, normalmente va mejor hacerlo el de púa en enero o febrero, cuando el árbol está en reposo, ¿vale? En marzo ya como última época, ¿vale? Y entonces se ha de envolver la púa en plástico, hay un plástico especial para envolver las púas, ¿vale? Se puede usar pues una cosa así. Si tiene un poco de madera vieja en la base, mejor. Ahí si puede ser un poco más grueso que esto, ¿eh? ¿Vale?
se le quitan las hojas, se hacen los cortes y entonces el verde se envuelve en plástico especial que hay para envolver la púa, ¿vale? Se hace, lo que sí que es importante es ponerlo a la sombra, claro, no le puede tocar el sol a la púa cuando está envuelta en plástico porque si no se queda frita en 4 días, ¿vale? Entonces hay que mantenerlo ahí todo el árbol a la sombra hasta que ya se ve que la púa empieza a crecer y a hinchar el plástico y entonces se puede ayudar haciendo un pequeño cortecito, ¿vale? Para que dejar que la púa ella sea la que salga del plástico, ¿eh? No se debe quitar cuando aún no ha salido. Cuando ya sale del plástico, entonces ya sí que se puede empezar a quitar poco a poco. Si se corre mucho a la hora de quitar el plástico, entonces es cuando la púa ya se va para atrás, ¿vale? No se ha de correr a quitarlo, ¿vale? Así como lo básico del insecto, ¿vale? Habría para escribir un libro ya de insectos. ¿Ves? Veo que los tienes bien atados. Ah, sí, eso siempre. Siempre están bien atados. Ya no sería la primera maceta que se me va al suelo. Este es un Etegawa también, ¿vale? Este tiene un año menos que el otro, el que he limpiado un poco por encima, y este otro, ¿vale? Este lo trabajé, también era de importación de Japón. Toda esta parte tenía verde, era muy grande. Lo he trabajado sobre un par de ramas que tiene. La primera formación se la hice hace un año, ¿vale? Entonces el año pasado estaba formada la estructura básica, ¿vale? Este en un año sí que ha crecido mucho y entonces ahora ya puedo empezar a pinzarlo, ¿vale? Y la segunda formación, ya para entrar más en detalles, la haré este invierno, ¿vale? Cuando empezaba a marcar el alambre se lo quité porque ya marcaba, hace poco le quité ya el alambre. Y ahora es un árbol que cuando están así ya se pueden empezar a pintar. ¿Veis un poco los brotes que tienen? ¿Veis estos brotes? Bueno, yo quiero decir que no, sobre todo en Juniperus sabina, no se ha de correr a pinzar, ¿vale? Tenéis que pinzar cuando el árbol ya está como este, que tiene brotes así de largos, ¿vale? En conjunto todo el árbol los tiene, ¿vale? Cuando está así es cuando ya se puede empezar a hacer el pinzado de los raíces. Voy a meterle un poco. ¿Es alguna duda más? ¿El abono líquido lo echas al suelo siempre o también foliar? Las dos cosas, al suelo y foliar, siempre. Cuando abono tanto la tierra como las hojas. La planta lo absorbe por los dos sitios. Tengo esa costumbre, siempre lo hago así. ¿A la misma proporción? Sí, la misma proporción. Sí, la misma. Sí, el lombrico y el Nutritec suele ser 3 centímetros cúbicos por litro, normalmente, ¿vale? En los otros ya se debe mirar, el Aminolón y el Amixur, no me acuerdo de memoria, pero lo miro siempre. Pero por ahí ronda. Y entonces le pongo la misma proporción y con ello riego y mojo las hojas, ¿vale? Yo echo en el agua de riego y con eso ya riego. Con la manguera. Abono con la manguera directamente.
hay que abonar bastante también para que, aparte del sol, lo importante es el abonado también, para que la planta esté sana y fuerte. De hecho, el cultivo es un conjunto de cosas, ¿no? Es tanto el sol, calidad de agua, cantidad de agua, granulometría de la tierra, composición, abonado y luego tratamientos fitosanitarios, ¿no? En principio eso es en conjunto lo que es el cultivo, ¿vale? Y todo influye, una cosa siempre va todo ligado, una cosa afecta a la otra, ¿vale? Si no, sol y calidad de agua son las cosas más importantes. Por muy bien que se abone, si la planta no tiene mucho sol, pues no podrá transformar ese abono en su alimento, porque de hecho el abono no es el alimento de la planta, es una parte de lo que necesitan las hojas para poderse fabricar su alimento, porque son las hojas la que fabrica el alimento de la planta. Y solo lo fabrica si le está tocando el sol directo a la hoja. Entonces hace la función clorofílica, la fotosíntesis, y transforma los gases del aire y los minerales que le llegan del suelo, y eso lo transforma en su alimento, ¿vale? Por eso es tan importante el sol y luego la calidad del agua también, ¿vale? Porque si no, el agua no es muy buena, todo eso no funciona tampoco, ¿vale? Eso es lo más importante. Y luego variar el abono también, no tiene que ser variado. ¿Cómo vamos de tiempo, Betty? Bueno, ya enseguida yo creo que te tienes que recoger. ¿Sí? Que tus fans te piden paso en otro sitio. Limpiaré un poco lo verde por debajo, así por encima, ¿vale? Porque le hace falta una segunda formación, ¿vale? Para ordenar muy bien. Y ahí es cuando ya entraré en detalle. Ahora mismo está la formación a medio camino que es, ¿vale? Entonces lo importante ahora es el pinzado y un poco de limpieza por dentro. Quitar los brotes, pues hay muchos que se secan, ¿vale? O están débiles, ¿vale? Y bueno, espero, no sé si ha quedado claro el concepto del pinzado en las sabinas y en los Ikigawa, juníperos en general, ¿vale? Las sabinas en particular. No hay que correr a pinzarlas, ¿vale? Siempre esperar a que el brote alargue es muy importante. Y si alguien tiene alguna última consulta o alguna duda, antes de acabar. ¿Alguna pregunta? No, yo creo que lo has dejado todo muy clarito, muy clarito. Y si no, ya les has remitido al vídeo del año anterior, que ya está en abierto para todo el mundo. Sí. Y os recordamos que en unos días lo tendréis disponible en la web de V, para que lo podáis ver con detalle, o algunos que no han podido ahora entrar en el Zoom, lo vais a tener allí. Pues no, parecía que había alguien que quería preguntar. Pues nada más. Muchísimas gracias. Si a alguien también le ha quedado alguna cosa pendiente o que luego se acuerda, pues también puede abiertamente mandarme un WhatsApp o cualquier cosa, ¿eh? Yo estoy abierto a cualquier consulta, no hay problema, ¿vale? Y bueno, espero que haya quedado un poco claro el concepto del pinzado y que os haya servido de ayuda. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. Gaby. Gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Gracias. Y hasta el próximo, que Un será gustazo. a las 11:30. Gracias. Adiós. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Nada, gracias. Un gusto. Gracias. Hasta mañana.